Buenos días y muy buenos días a ustedes también aquí presentes. Ya acabamos de terminar la alabanza y vamos a redimir nuestro tiempo en Filipenses capítulo 3. La semana pasada íbamos a dar inicio a este servicio, pero por motivos de fuerza mayor tuvimos otro tiempito, Julio y yo, de enseñanza ya personalizada. Pero en Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, hay una enseñanza que Pablo decía: prosigo al blanco, prosigo a la meta, prosigo caminando. A diferencia de la salvación es algo instantáneo. En el momento en que nosotros comprendemos que somos pecadores y el Espíritu Santo nos revela la condición y la paga de nuestro pecado, que es muerte eterna en el infierno por toda la eternidad. En ese momento, si nosotros aceptamos a Jesucristo, somos perdonados, somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Pero a partir de ese momento empieza un proceso que es el proceso de la santificación. La salvación no es un proceso. Uno no puede decir: yo ya casi soy salvo, o ya yo soy 50% salvo, o 75% salvo, o un 90% salvo. No, o somos salvos o no somos salvos. O tenemos al Hijo y tenemos la vida, o no tenemos al Hijo y no tenemos la vida. Pero la santificación sí es un proceso. Hay personas que están en un proceso de acercamiento al Señor más avanzados que otros. Y este proceso no es necesariamente algo cronológico. ¿Qué quiero decir con cronológico? Que uno diría que si una persona tiene 20 años de caminar con el Señor, uno diría, pues, debe tener una santificación más profunda. Pero yo he conocido personas que tienen 40 años de caminar en el Señor y todavía viven vidas muy carnales, viven vidas muy lejos del Señor. Y he conocido casos de personas que tienen 1 año, tienen 2 años de conocer al Señor, y se nota que ese fuego y ese ardor y ese deseo de complacer al Señor está bien presente. Quiere decir que su santificación está mucho más avanzada, a pesar de tener solamente 6 meses o 1 año de caminar con el Señor, que una persona que tal vez tenga más años. Lo importante es proseguir al blanco, proseguir a la meta. No es un asunto de si algún día yo peco, es asunto de cuándo peque. Me voy a levantar una vez más y voy a seguir, voy a confesar mi pecado y voy a seguir adelante caminando. Vamos a orar un momentito para pedir la dirección del Señor. Eterno Dios, ya hemos terminado las alabanzas, ahora nos disponemos a abrir tu palabra. Te pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo, que tú nos abras los ojos para poder comprender qué es lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te damos las gracias por los presentes y te pedimos también que tú bendigas a aquellos que nos vayan a acompañar en línea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empieza en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Mi hija Amy estudió pedagogía. ¿Cuál es uno de los secretos para poder enseñar a estudiantes que les cuesta? Movimiento físico. Movimiento físico, pero hay otro. Repetición. Repetición. En muchas ocasiones a nosotros nos ha pasado, decimos algo, un anuncio, y ya, ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y alguien levanta la mano: sí, pastor, ¿cuándo vamos a tener la actividad de los PAIs? Acabamos de anunciarlo, hoy en la noche. Entonces, muchas veces somos así, y el secreto de aprender algo bien es repetición. Aquí tenemos a nuestro grupo, unos más, otros menos, pero todos somos bilingües. Y no se dejen engañar por Julio.
Lo he oído hablando en inglés y lo habla bastante bien. Sí, no. Ustedes lo ven así como... Me la rifo. Sí. Mira, me la rifo en mexicano, en costarricenses me la juego. Sí, me la juego. Y uno lo ve así como con cara de que no estoy entendiendo, pero está prestando atención con un periquito de amor y tomando nota, que ya lo conozco. Pero de los que estamos aquí presentes, solamente habemos 3 que aprendimos otro idioma. 2 hicieron trampa, no aprendieron otro idioma, crecieron con los 2 idiomas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros, en alguna ocasión, ¿cómo se dice puerta en inglés? Uy, no sé. Y yo recuerdo a la antigua, buscando en el diccionario, door. Y yo recuerdo door. Okay. Puerta, door. Puerta, door. Puerta, door. Ya después aprendí que no es door, sino door. Ya uno ya aprende un poquito más el acento. Pero al principio, puerta, door. Ok, ¿cómo se dirá ventana? Ventana, window. Ventana, window. Doña María era lo contrario. I wonder how you say door in Spanish. Okay. Puerta. Hasta que por fin, puerta. Así es como se aprende. Pero el secreto de aprender cualquier cosa, y uno de ellos es, el idioma es repetición. ¿Para qué? Para que esa repetición pueda crear memorización. Amy nos contaba que le habían dicho que no podía enseñar y exigir que los estudiantes memorizaran. Entonces, ella le dijo, ok, ¿y cómo hago para enseñar un idioma y no exigirle a los estudiantes que repitan y que memoricen? No se puede. Porque nosotros los seres humanos no somos como una computadora que conectamos unos cables y voy a hacer un download, ¿verdad? Voy a hacer una carga, ¿verdad? Y voy a ejecutar el programa. Ok, ya lo descargué y ya ahora sé inglés, francés y alemán y puertorriqueño. No te respondió. Que van a poder responder. Entonces, aquí Pablo les decía a sus oyentes o a sus lectores, es importante que yo les escriba a ustedes las mismas cosas. Y a mí no me molesta decirles una y otra vez, la salvación es por gracia, no es por obras. Cristo viene muy pronto. A mí no me molesta decírselas una y otra vez. Y para ustedes es seguro. ¿Por qué? Porque reafirma. Había una iglesia en los tiempos de Pablo, la iglesia Berea. Y la Biblia dice que los hermanos en Berea, qué interesante, dice, los hermanos en Berea son más dignos, más espirituales, más entregados que los hermanos en Tesalónica. ¿Por qué? Porque los hermanos en Berea estudian las Escrituras para ver si lo que yo les estoy diciendo es cierto. Ellos estudiaban las Escrituras. Cuando alguien nos hace una pregunta, la peor respuesta que ustedes pueden dar es, porque mi pastor lo dice. Porque hay muchos pastores que dicen muchas cosas. Hay pastores que hasta que me punza el corazón. Hay disque pastores. Hay uno que es un senador de Georgia que dice que matar a un bebé
en el vientre de su mamá es bíblico y que Dios está 100% de acuerdo con asesinar a un bebé en el vientre de la mamá y que Él fue puesto por Dios para poder defender ese derecho que tienen las mamás de asesinar a sus bebés. Y se dice que es pastor. Se dice que él obtuvo esa enseñanza de la Biblia y que Dios está 100% de acuerdo con el asesinato de bebés. Ese asesinato de bebés, ya no voy a usar un eufemismo, es el aborto. ¿Cómo puede un cristiano apoyar el asesinar a un bebé? Y más, ¿cómo puede uno que se dice que es pastor apoyar el asesinato de un bebé? Y cuando se practica la eutanasia es matar a un ser vivo por compasión. Cuando se practica la eutanasia se hace con toda la compasión del mundo, pero muchas de los abortos de hoy en día, y especialmente los de antes, se tomaba una pinza y se empezaba a desmembrar al bebé con todo el dolor y el sufrimiento que esto causaba. ¿Cómo puede alguien decir yo soy cristiano, amo al Señor y Dios me ha revelado que esto es lo correcto y que esta es la voluntad de Dios? No. Entonces, dice, para mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro que lo oigamos una y otra vez. Continúa dando una comparación. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo les decía, guárdense de una serie de personas que tienen una serie de características despreciables. La comparación acá es que en el pueblo de Israel habían una serie de animales que no eran considerados animales o limpios o animales mascotas como los tenemos hoy en día. El perro, hasta donde mi memoria lo permite, no era un animal que era considerado inmundo dentro del grupo de animales inmundos en el Antiguo Testamento. Es más, yo creo que ni siquiera se menciona como ni uno ni lo otro. Pero los israelitas tenían a los perros como un animal de trabajo. Como tendríamos un caballo, como tendríamos un asno, como tendríamos un buey, como tendríamos ellos no tendrían el cerdo, pero como tendremos nosotros aquí en nuestra cultura, un cerdo. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que tengan o hayan tenido a un cerdo como mascota? Nosotros conocimos a una persona. Viajaban con él en el carro y ahí andaba el cerdito y le tenían pañales y demás. Dos personas. Los vecinos donde Diana y la excompañera Samantha, ellos tenían. Y vivían en. Afuera del patio. No, pero yo no estoy hablando de. Adentro. Sí, porque ese cerdito de esos misioneros andaba con ellos y lo sacaban con un collarcito como si fueran perrito y el cerdito bastante educado. Es parte de la cultura. Sí, son misioneros en Costa Rica, por cierto. Son misioneros en Costa Rica. Pero los perros no eran considerados como mascotas. Hoy en día tenemos a las personas que aman grandemente a sus mascotas. La semana pasada, Dani y yo estábamos haciendo unos trabajos aquí en la iglesia y en eso oímos a unos gatitos. Oímos a un gatito maullando. Miau, miau, miau. Entonces yo abrí la puerta y donde me vio se alegró el gatito y vino corriendo para entrar. Entonces yo cerré la puerta y le digo, hay un gatito allá afuera. Entonces continuamos trabajando y cuando salimos, vino. Y en eso le digo yo, hay otro. Son 3 gatitos. Y de pronto a otro vimos a un cuarto gatito.
4 gatitos. Alguien los vino y los abandonó allí. Entonces inmediatamente puse ahí en Facebook, hey, para mis amigos, si alguien quiere adoptar, hay 4 gatitos aquí en Shiloh Hills, por favor vengan. Para el día siguiente ya los 4 se habían adoptado. ¡Qué dicha! Porque uno no los quiere ver sufrir. Nosotros hubiéramos considerado tener uno, pero tenemos a Doña María, y como tenemos una puertita para perro, el gatito no va, si nosotros le ponemos un rótulo, puerta para perro, no se permiten los gatos, el gatito no va a hacer caso a eso. Entonces nosotros sabemos de que ese gatito, una vez que ve que los perros entran y salen, él va a entrar y salir también. Especialmente porque la puerta, cuando yo la compré, era una puerta para gatos, no era una puerta para perros. Entonces peor aún. Entonces él les decía, guárdense de los perros, guárdense de las personas que son despreciables, que exhiben ciertas características, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Hay personas que después de que uno les hable una vez de Cristo y otra vez de Cristo, y rechazan y siguen influenciando a las personas a hacer el pecado, a hacer el mal, siguen, después de que han hecho 1 o 2 profesiones de fe, siguen comportándose como personas no creyentes y siguen intentando deshacer la obra que uno está intentando hacer en ellos y en otras personas. Pablo dice, aléjense de ellos, aléjense de ellos. No teniendo confianza en la carne. En el versículo 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en mi carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y da parte de su currículum. Dice, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, o es en la ley, irreprensible. Él decía, si alguien quisiera depender de las obras de la carne, yo más. Pero yo me he dado cuenta, y qué precioso el versículo 7, dice, yo me he dado cuenta que no importa cuántos títulos yo tenga, no importa cuántas obras haya hecho, no importa cuántos trabajos haya hecho, no importa cuántas personas haya ayudado, todo esto no sirve de nada. En el versículo 7 dice, yo tomé todo esto, toda esta justicia, todo este celo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, circuncidado al 8º día, todo esto lo tomé y lo tiré a la basura por amor a Cristo. Versículo 7. Por cuanto, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando una persona acepta a Jesucristo y se entrega a Él, y después recibe el llamado y empieza a estudiar, es algo fabuloso, es algo encomendable. Pero cuando hay personas que conocen a Jesucristo ya tarde en su vida y ya tienen un doctorado, ya son doctores en medicina, o tienen un negocio o una práctica bastante lucrativa. Recuerdo que en una ocasión había un misionero que comentaba de que él tenía su propio negocio y ellos ganaban cerca de $200,000 anuales, un muy buen salario. El Señor los llamó, vendieron su práctica y empezaron a utilizar ese dinero para poder empezar a levantar el sostenimiento, para poder ir al campo misionero, y su sostenimiento bajó drásticamente y ya dejaron de practicar su profesión por amor a las almas. Tomaron todo eso como basura por amor a Cristo.
también es algo sumamente encomendable. ¿Qué amor más grande? Esto es lo que decía Pablo. Cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué? Hebreo de hebreos. Fariseo entre fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Que había algunos que no se relacionaban con los cristianos y los dejaban vivir. Bueno, esos son cristianos. No nos metamos con ellos. Nosotros vamos a seguir nuestras tradiciones como hebreos que somos, y vamos a seguir haciendo los sacrificios, y vamos a seguir yendo al templo a hacer nuestros sacrificios. Estos ya dicen que ya no tienen que hacer los sacrificios, allá ellos. Pablo no. Pablo decía, con que estos son. Entonces obtenía cartas de los líderes religiosos y políticos, y los perseguía y los maltrataba y los golpeaba y los torturaba, obligándolos a maldecir el nombre de Cristo. Por eso decía, en cuanto a celo, yo no me conformaba con decir, no me meto con ellos, esos son una secta y no quiero saber nada de ellos. No, yo o se arrepienten de su pecado, o les voy a hacer la vida imposible y los voy a meter en la cárcel. Después de golpearlos, después de torturarlos, después de hacerles la vida imposible. Ese era Pablo. Y dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero estas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo Jesús. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Algunas veces nosotros tomamos decisiones. Las tomamos no apresuradamente, las tomamos en oración. Y oramos y pedimos y sentimos que es la voluntad de Dios que hagamos esto o que no hagamos lo otro, que vayamos o que nos quedemos. Y después de 2, 3 años, después de 5 años, después de 10 años, podemos decir, Señor, lo hice con las mejores intenciones, pero creo que me equivoqué. Yo pregunté, oré, analicé, lo comparé con los principios de la palabra de Dios. Yo pensé que era lo mejor, pero creo que me equivoqué. Pablo examinó su vida y dice, en aquel entonces para mí estas cosas eran como pérdida, y ciertamente aún, estamos hablando de 40, 50 años, 60 años después, Pablo estaba diciendo, aún las estimo como pérdida. Aún las estimo como pérdida por la excelencia de Jesucristo. En otras palabras, yo me gradué bajo los pies de uno de los mejores expositores de la ley, Gamaliel. Y yo había obtenido un título que me garantizaba poder servir en cualquiera de las sinagogas en Israel. Y me garantizaba poder servir en el templo en Jerusalén. Porque fui un estudiante graduado de Gamaliel. ¿Y qué hizo Pablo con ese título? Por amor a Cristo, lo estimó como pérdida. Porque él dijo, cuando yo comparo lo que este mundo me puede dar, cuando yo comparo lo que la religión me puede dar con lo que Cristo me ha dado, no tiene comparación. Y muchos años después, todavía lo comparaba como pérdida. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Hay una palabra interesante en español, yo ya la he compartido, algunos de ustedes quizás la hayan oído, la conozcan, la palabra eufemismo. La palabra eufemismo es decir algo que es un poco desagradable para que no suene tan desagradable. Entonces, los mexicanos, por ejemplo, cuando hablan el niño se hizo popó, es un eufemismo, porque
no quieren decir se hizo caca, porque, uy, qué feo suena esa palabra. Y realmente, pues, significan exactamente lo mismo. Lo único es que popó es un eufemismo, porque para los mexicanos, para mí no cambia el significado. De hecho, no conocí popó hasta que no conocí a los mexicanos ¿qué significa eso? Usted sabe, cuando un bebé se ensucia, ok. Pero eso es un eufemismo. Entonces, Pablo utilizó otra palabra. Cuando él dijo, lo tengo todo por basura, el traductor Casiodoro de Reina utilizó un eufemismo. Porque él realmente lo que estaba diciendo aquí es, lo tengo por excremento. Wow. Cuando comparo lo que este mundo me puede dar, cuando comparo lo que la religión me puede dar con lo que Cristo me da, es como que yo haya trabajado toda mi vida por obtener un bolso lleno de excremento. En el KJV dice excremento. Ok. Dung. Dung. Estiércol. Sí, Estiércol. Entonces, yo trabajé toda mi vida por tener una mochila llena de excremento, de estiércol. Y Jesucristo me dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararte un lugar. Y cuando la termine, voy a venir por ti. Y además de esto, las carreteras van a estar pavimentadas con oro. Además de esto, no va a haber enfermedad, no va a haber lágrimas, no va a haber problemas, no va a haber ladrones que minen y hurten, no va a haber polillas que coman las riquezas que ustedes están guardando allá. ¿Ok? Saco de excremento. Esta es promesa de Jesús. No hay mucho que decidir. Por supuesto que todo lo tenemos por basura comparado con lo que Jesucristo nos ofrece. Muchos años después, Pablo dice, todavía hoy en día me alegro de que yo decidí deshacerme de mi saco de excremento para poder mantener las riquezas y las bendiciones que Jesucristo me está ofreciendo. Vamos a llegar hasta el versículo 11. Entonces, en el versículo 9 dice, y ser hallado en él, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué es lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11? Dice, porque hay un solo fundamento, que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que fundar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. El único fundamento que hay. Entonces, y ser hallados en este fundamento, en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia. ¿Por qué? Porque mi propia justicia es este saco de excremento que no sirve de nada, este saco de estiércol que no sirve de nada. Y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propio saco de excremento, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. La justicia que es de Dios. Dios tiene esta justicia, es su propia justicia y que es por la fe. A fin de conocerle, ¿a quién? A Cristo. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Qué significa la participación de sus padecimientos? En la doctrina católica significa la autoflagelación. Participar de los padecimientos es cuando se enseñaba, y todavía hoy en día en algunos lugares más tradicionales todavía se enseñan, de que las personas se golpeen a sí mismos. Recuerdo a mi papá que nos contaba de que a él le habían enseñado que él tenía que ponerse una faja, un cinto de cordel con nudos.
y tenía que amarrárselo, y después tenía que ir a coger café, y tenía un cinto grande. Cuando el cesto de café estaba liviano, pues no pesaba mucho, pero conforme iba avanzando, se iba llenando, ese cinto se iba presionando más en contra de la espalda, y esos cordeles, esos mecates, esas sogas, los nudos se iban incrustando más en su cuerpo. Esto era ese sacrificio vivo. Dice él que cuando él terminaba su día, después de 5, 6, 7, 8 horas de coger café, él se quitaba el cesto y inmediatamente tomaba la soga y se la quitaba, y dice que hasta que estaba incrustado en la piel, y saber de que eso tenía que hacerlo. En otras ocasiones les decían que tenían que rezar tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, y por favor, los amigos católicos que nos están viendo, esto es algo que le pasó a mi papá y que él nos lo contó. No es algo que estoy inventando. Estoy diciendo un hecho del testimonio que él compartió con nosotros. Y entonces tenían que rezar tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías hincados en maíz. ¿Para qué? Porque según ellos, según esta enseñanza, según esta tradición, esto era para poder participar de los padecimientos de Cristo, y llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Esta participación de sus padecimientos no está hablando de autocastigarnos, porque estos son obras, y las obras son un saco de estiércol. Esta participación de sus padecimientos, lo que quiere decir es que nosotros vamos a estar dispuestos todos los días a levantarnos, a tomar su cruz, a negarnos a nosotros mismos y a seguir en pos de Él. Estos padecimientos significa que nosotros vamos a estar dispuestos a que nuestros compañeros de trabajo cuenten chistes, y que cuando empiecen a contar chistes nosotros nos retiremos, porque ya no queremos participar de las cosas del mundo. Yo les he contado, yo sé que mi familia lo ha oído, a mí mis compañeros en la preparatoria me preguntaban: Chava, ¿eres homosexual? Porque cuando estamos hablando de mujeres, y cuando estamos contando chistes, y cuando estamos contando las aventuras que hemos tenido, siempre te retiras. Y pensaban que como yo me estaba retirando para no participar de estas acciones, era porque era homosexual. Y yo les dije: no, a mí me gustan las mujeres, lo único es que yo soy hijo de Dios. Y esto que ustedes están diciendo no me ayuda, no me edifica. Esto no es correcto. A Dios no le agrada. Esta es la participación de sus padecimientos. Una vida negándonos a nosotros mismos para poder querer seguir al Señor. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Algunas personas malinterpretan este versículo como que Pablo tuviera dudas de que cuando él muriera, sí, tal vez, yo no sé si voy a resucitar. No, Pablo no estaba hablando aquí de que él tuviera dudas de que se iba a resucitar o no. Pablo estaba hablando aquí de que él pensaba que él iba a ser uno de los que iba a estar vivos cuando Jesucristo viniera. Por eso él decía: y luego nosotros, los que vivimos y los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces no era que él decía: yo no sé si yo voy a resucitar o no. No, es que él pensaba de que él no iba a morir, y que él iba a ser uno de los que iba a estar vivos cuando Jesucristo viniera. Y él decía: yo creo que yo voy a ser de los que nos vamos a ir, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. No era una señal de duda, más bien era una señal de esperanza. Yo creo que Jesucristo va a venir muy pronto, y creo que yo voy a ser de los que va a estar vivos cuando Jesucristo venga.
El próximo domingo, con la ayuda del Señor, continuaremos a partir del versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. ¿Qué es lo que Él no ha alcanzado? Esto es lo que vamos a ver este próximo domingo. Vamos a orar nuevamente y dejarlo todo en las manos del Señor. Oh Dios eterno, ya hemos finalizado este tiempito en el cual estudiamos tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú la bendigas, que permitas, oh Dios, que no regrese a ti vacía, que pueda producir en nosotros aquello para lo cual tú la has enviado. Y también te rogamos, mi Señor, que tú bendigas a aquellos que nos vayan a escuchar en el transcurso de esta semana, que tu palabra pueda producir en ellos aquello también que tú quieres que produzca en ellos. Si hay alguien que no tiene a Jesucristo, mi Dios, que estas palabras puedan incentivarle para poder tomar la decisión más importante, que es el recibir el perdón de los pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, y gracias a ustedes también por acompañarnos. Bendiciones.